esta película se reproduce un prejuicio sociocultural, moralista, en el que se dividen los buenos y los malos. Es una línea divisoria entre el bien y el mal, ¿sí? Eh, Usualmente a lo que se ha dado en llamar socioculturalmente la violencia se le ha relacionado con el bien. Eh, y usualmente al, a lo que sería distinto u opuesto de la violencia, se le ha denominado, eh, bueno, a la violencia el mal y a la contraviolencia que lucha en contra de esa violencia de la maldad, se le ha llamado el bien, ¿no? Y los que estarían desde esa violencia del mal son los malos, y los que estarían desde esa contraviolencia que luchan contra del mal, se les llama los buenos. Lo que me va a interesar precisamente señalar es que esa dicotomía es falsa, ¿no? Es decir, lo que me va a interesar, y bueno, para que no voy a tener ocasión en esta oportunidad de desarrollar todo lo que quisiera con relación a esta propuesta de ir más allá de las categorías socioculturales del bien y del mal. Hay un famoso libro de Friedrich Nietzsche titulado así, Más allá del bien y del mal, ¿sí? Y justamente el tipo de análisis que les voy a proponer es que analicemos las prácticas de violencia más allá de los prejuicios moralistas de lo bueno y lo malo, del bien y del mal. Aunque no voy a tener realmente ocasión de desarrollarlo en esta ocasión, eh, adelanto de una vez y rápidamente qué sería lo que realmente encarna la no violencia, ¿no? En muchas ocasiones, ustedes de repente habrán escuchado que se ha dicho a lo largo del siglo XX, por ejemplo, con relación a Gandhi, a Mahatma Gandhi, en las décadas de los 40, 50, en la India, o con relación a León Tolstoy, el escritor ruso de finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, o mediados y casi finales del siglo XX, Nelson Mandela. En muchas ocasiones se ha hablado de la no violencia, ¿sí? Y claro, es muy curioso que cuando se diga aquello, o sea, alguna propuesta que vaya más allá de la violencia, no se dice la o las palabras que corresponden, sino se dice por negación, se dice la no violencia, ¿no? Precisamente lo único que no es violencia, ¿sí? Bueno, hay sinónimos, pero voy a decir dos palabras, ¿sí? Eh, bueno, una sola palabra que en realidad tiene como sus ramificaciones para entender, ¿sí? La verdadera no violencia es el amor universal, ¿sí? Esa es la única no violencia, que es la única condición para la paz, ¿sí? Ya felizmente desde hace algún tiempo se habla de una ética de paz, una cultura de paz, ¿sí? Pero no hay forma de construir una cultura de paz o una ética de paz si no es basada en los principios de amor universal, ¿sí? Entonces, precisamente, tanto lo que se llama el bien como lo que se llama el mal están signados por los mismos errores, ¿ya? Eh, ni el mal está, ni el así llamado mal está basado en los principios de amor universal, ni el llamado bien está basado en los principios de amor universal, ¿sí? Porque si se dan cuenta, para el caso, y vuelvo para terminar el ejemplo de la Guerra de las Galaxias, si se dan cuenta, en el caso de la fuerza o lado luminoso de la fuerza en la Guerra de las Galaxias, Yoda, Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker y
toda la gente que defiende el lado luminoso de la fuerza, todos ellos también son violentos, ¿sí? No han dejado de ser violentos. Darth Vader es tan violento como Luke Skywalker. El emperador es tan violento como el maestro Yoda, ¿sí? Son igual de violentos, ¿no? Solamente que le dan diferentes usos de la violencia, ¿no? Si hay un tipo de violencia que se relaciona con el así llamado mal, el lado oscuro de la fuerza, es un tipo de violencia que se le instrumenta como una suerte de contraviolencia a la que se le denomina el bien. Pero el bien no es un grado cero de violencia. Es decir, no es realmente no violencia. El bien no es realmente paz. ¿Sí? Lo único que es no violencia, más allá del bien y del mal, es el amor universal. Ese es el presupuesto, si ustedes quieren, ético y espiritual en el que me voy a basar. ¿Sí? Repito, ya en el curso, Mecanismos de la Violencia, Aspectos Sociales, Culturales, Políticos y Emocionales, tendré ocasión de desarrollar más qué implica comenzar a trabajar para ser un discípulo del amor universal. En esta ocasión simplemente ¡pum!, les pico la curiosidad para que nos abramos a otros, digamos, a entender ciertos aspectos muy básicos ay, de la, ahí está, de la violencia en los seres humanos. Ahí retrocedí. Bueno, acá tenemos algunas frases que forman parte de la historia del pensamiento occidental, del pensamiento europeo, en torno a la violencia. ¿Sí? Estas frases, algunas más conocidas que otras, me van a servir un poco de punto de partida para compartir con ustedes algunas reflexiones. ¿Sí? Bueno, de hecho reconocen quiénes son los personajes de la izquierda, ¿no es cierto? El de arriba creo que no hace falta presentación, ¿no? Es una foto muy elocuente, así en pleno speech oratorio ante multitudes enardecidas de Adolf Hitler en la década de los 40. Y la imagen de abajo es del videoclip de la canción Thriller de Michael Jackson, cuando el personaje protagónico, interpretado por el propio Michael Jackson, ya se ha transformado en hombre lobo, ¿sí? Y luego, una vez que se transforma en el hombre lobo, se infiere, evidentemente, no es absolutamente explícito, pero se infiere que se dispone a violar a la muchacha en la película, ¿no? En el caso de Hitler es una figura más vinculada con la violencia política, ¿sí? Y en el caso del hombre lobo de Thriller de Jackson, está más vinculado con la violencia sociosexual. Pero vayamos entonces a plantear algunos cuestionamientos en torno a ciertas creencias usuales en torno a la violencia, ¿no? Hay dos frases de Hobbes, ¿sí? Bueno, la una la puse en latín porque es más conocida así, pero igual la traduzco. Homo homini lupus. El hombre es el lobo del hombre. Deben haber escuchado esta famosa frase de Hobbes. Otra frase Hobbes, de pronto no tan conocida, sin embargo, muy elocuente en cuanto a estos prejuicios más o menos viejos, o sea, de varios siglos, en realidad de varios milenios, pero bueno, en este caso de algunos siglos atrás, en torno a las prácticas violentas humanas, ¿no? Fíjense qué fuerte esto que dice Hobbes, que lo creía con convicción. Dice, un acuerdo sin espadas es solo palabras. Súper fuerte.
Y luego esta última frase, ahorita voy a dar unos comentarios al respecto. Bueno, Hobbes, famoso filósofo político inglés de mediados del siglo XVII, y Karl von Clausewitz, uno de los iniciadores de la así llamada ciencia bélica moderna, un prusiano, de inicio del siglo XIX. La guerra es la política por otros medios, ¿sí? Comencemos señalando algunas cosas respecto a esta frase, el hombre es el lobo del hombre. Acá convendría decir varias cosas. La primera es que la violencia o la agresividad, que por el momento vamos a tomar esas dos categorías como sinónimas, aunque hay sus matices de diferencias entre agresividad y violencia, sin embargo, por el momento tomémosla como, como sinónimas esas dos palabras, violencia y agresividad. En la violencia hay que asumir que en los seres humanos es parte aún, digamos, en cierta medida, van a ver que una medida significativa, aunque no es lo único ni lo fundamental, digamos, el basamento o el inicio, el punto de partida de las prácticas violentas en los seres humanos tiene que ver en realidad con una serie de procesos, si ustedes quieren, prehumanos, en el sentido de una serie de procesos, en realidad, que obedecen al instinto de supervivencia, ¿sí? Es lo que desde hace algún tiempo algunos neurocientíficos denominan el cerebro reptiliano, ¿sí? ¿No? Algunos neurocientíficos hablan, en fin, no voy a entrar en los detalles técnicos al respecto, me demoraría mucho, pero algunos neurocientíficos hablan del cerebro reptiliano, más vinculado con el instinto de supervivencia, el cerebro paleomamífero, emocional, eh, el cerebro neomamífero o humano propiamente, eh, eh, y más bien es el cerebro racional, sería el cerebro propiamente humano, ¿no? Eh, y en el caso de las prácticas violentas de los seres humanos, esas prácticas tienen su origen, ¿sí? Pero lamentablemente luego por factores socioculturales e históricos eso se ha intensificado, se ha complejizado y se ha agravado, pero estas prácticas violentas tienen su origen en una parte nada más significativa del instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia en los seres humanos, bueno, tiene tres componentes, ¿no? El instinto de generación de la vida, el instinto del mantenimiento de la vida y el instinto de defensa de la vida. No voy a hablar en este instante del de generación y mantenimiento, digamos, el de generación de la vida tendría que ver con la procreación y la sexualidad, en buena cuenta. El de mantenimiento de la vida tiene que ver con la alimentación y otras funciones biológicas, fisiológicas, y lo que me importa para el caso nuestro es el instinto de la defensa de la vida, ¿sí? Que obviamente ahí se conecta el cerebro reptiliano con el cerebro mamífero emocional, entre comillas, segundo cerebro, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque precisamente el instinto de defensa de la vida está vinculado fundamentalmente eh, con dos tipos de conductas de los seres humanos. Bueno, no solo los seres humanos, ¿no? Desde los reptiles, las aves que se asocian a los reptiles, los mamíferos y los seres humanos también, ¿no? ¿Qué conducta? ¿Qué dos conductas? La una, la de la huida, y la otra, la de la pelea, ¿sí? Y el instinto de defensa de la vida se conecta con una emoción muy básica en los seres humanos, que es la del miedo, ¿sí? Eh, y, y hay que tener en cuenta precisamente que este instinto de defensa de la vida es instinto de defensa de la vida precisamente del espécimen específico y de pronto de aquellos próximos
especímenes de la manada también. ¿Sí? Eso es importante señalar. No es que se defiende la supervivencia de toda la especie, en el caso del instinto de defensa de la vida, no, no, no. Entonces, claro, ¿no? Supongamos, voy a ponerles primero ejemplos muy básicos, ¿sí? Tengo un conejo que está frente a un lobo. Obviamente, eh, si un conejo está frente a un lobo, el lobo está en situación de activar su instinto de mantenimiento de la vida para, como depredador, para devorarse al conejito, ¿sí? Lo que se activa en el conejito, obviamente, como parte de su instinto de defensa de la vida, es la emoción del miedo, y como comprenderemos, el conejito no es un depredador y no le puede hacer la pelea al lobo porque sale inmediatamente perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el conejo? Huye, ¿no es cierto? Huye, ¿no? Eh, Huye inmediatamente. Pero si el lobo estuviera no frente a un conejito, sino si fuese un lobo macho, alfa, que está en una disputa territorial frente a otro lobo macho alfa, ahí están de igual a igual, ¿sí? Y allí ya hay miedo también, evidentemente. Hay comportamientos instintivos para defender la supervivencia, más que la vida, la supervivencia. Eh, pero la conducta de esos dos depredadores, en ese caso de idéntica especie, no será necesariamente la de la huida, sino la del ataque, la del confrontamiento físico mediante la lucha. ¿Sí? Entonces hay dos opciones, ¿no es cierto? O ataque o huida. ¿Sí? Eh, Porque digamos, son cuestiones que tienen que ver con defensas de la supervivencia eh, dentro del ámbito de la naturaleza en el que funciona la situación de las cadenas alimenticias, ¿no? O comer o ser comido, básicamente, ¿no? O eres presa de alguna otra especie depredadora eh, más feroz que la tuya, o tú vas a tomar una presa como depredador de una especie, digamos, en un grado menor dentro de la escala, dentro de la cadena alimenticia. ¿Sí? En eso se encuadra el instinto de defensa de la supervivencia. Y fíjense que he dicho solamente dos opciones, o ataque o huida, ¿no? Y normalmente en ocasiones se habla de defensa, ¿no? Creyendo que la defensa es algo distinto del ataque. Lo que se llama convencionalmente defensa no es nada más y nada menos que un ataque eh, que funciona como reacción a un ataque anterior. ¿Sí? Eso es lo que convencionalmente se llama defensa. Bueno, entonces, esto que les he explicado, obviamente es tremendamente básico, ¿no? Esto en realidad pertenece ni siquiera al cerebro paleomamífero, sino al cerebro reptiliano. Es una cosa súper archimega básica. Eh, el problema, el problema es que en muchas ocasiones, demasiadas ocasiones, digamos en estos últimos 13.000 años de historia de la humanidad, en el planeta entero, en los diferentes tipos de sociedades y culturas, ¿sí? A veces más, a veces menos, eh, eh, las más de las veces, en vez de trascender este instinto de defensa de la supervivencia mediante las dinámicas de huida o ataque, lo que se ha hecho es más bien superengordar
si ustedes quieren intensificar una serie de prácticas agresivas o violentas, que ya las más de las veces no han tenido ni tienen su explicación en procesos instintivos, ¿sí? Fíjense que en sentido estricto una guerra, si bien es cierto una guerra, eh, se apoya en la agresividad del cerebro reptiliano con relación al instinto de defensa de la supervivencia, si bien es cierto, en eso se basa la actividad bélica, no obstante, los porqués y los paraqués, sobre todo los paraqués, y los cómos, ¿no? Los porqués, los cómos y los paraqués de las guerras y diferentes tipos de conflictos, no solamente públicos, sino interpersonales, todo eso desborda, excede el origen instintivo de la agresividad en los seres humanos. Y allí habrá otros orígenes que vamos a señalar a continuación. Entonces, cuando Hobbes dice que el hombre es el lobo del hombre, hay algo de razón en lo que dice, ¿no es cierto? En el sentido de que en demasiadas ocasiones a lo largo de la historia, los seres humanos han actuado con respecto a otros seres humanos como depredadores. El lobo como un ejemplo por antonomasia de los depredadores para los europeos hasta el siglo XVII, ¿no? En la época de Hobbes, ¿no? Como comprenderán, en la época de Hobbes en Europa no había leones. Hobbes no conocía los leones, ¿no? Digamos, el mamífero depredador, bueno, aparte del oso, pero bueno, el mamífero depredador más próximo y más temido en los bosques alrededor de las ciudades europeas que conoció Hobbes fue sin duda el lobo, ¿no es cierto? Y hay estas cuestiones, ¿no? De la caperucita loba, perdón, la caperucita roja y el lobo feroz, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, el problema es que Hobbes es ambiguo respecto de su mirada, ¿no? Es decir, no es que Hobbes tenga el propósito plenamente de buscar superar esta fase animal salvaje de los seres humanos, sino que hasta en cierta cuenta hay una, no tanto tampoco, ¿no? Porque Hobbes, digamos, tan extremo no es, pero hasta cierto punto hay un ansia en Hobbes de justificar la violencia, sin duda alguna, ¿no? Es esa idea un poco de que, bueno, sí hay como una suerte de salvajismo inherente al ser humano que es insuperable, ¿no? Y bueno, y eso es falso, ¿no? Es decir, sí hay cierto salvajismo eh, 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 en cuanto al cerebro reptiliano, ¿no? No obstante, la ventaja, y lo han demostrado las neurociencias actuales, la ventaja del cerebro humano es que desde el manejo de los otros niveles del cerebro, se puede neutralizar ese instinto de defensa de la supervivencia, ¿sí? Se puede dejar de lado, ¿no? Claro, lo de la generación de la vida y el mantenimiento de la vida, eso, en fin, es como para replantearlo, pero lo de la defensa de la supervivencia, eso se puede dejar atrás. Y de hecho, a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido muchísimos individuos y grupos humanos que a través de diferentes prácticas, pónganse a pensar, qué sé yo, prácticas místicas, orientales u occidentales, o prácticas espirituales chamánicas, que han sin duda trascendido ese tipo de
de prácticas sociales violentas vinculadas con el instinto reptiliano de defensa de la supervivencia, ¿no? Pero fíjense, luego que hay otra frasecita de Hobbes que es interesante tomarla en cuenta, porque dice, igual, Hobbes con respecto, obviamente estoy acá tomando frases sueltas, pero Hobbes desarrolla más la idea, pero igual Hobbes es ambiguo, ¿no? Dice, un acuerdo sin espadas es solo palabras, ¿sí? Un acuerdo sin espadas es solo palabras. Es decir, lo que está señalando allí Hobbes es que en buena cuenta, y esto se vincula con relación, por ejemplo, a la violencia política, ¿sí? Y a la violencia legal, a la violencia jurídica, y a la violencia no legal, a la violencia extrajudicial, que puede ser también violencia política y violencia social. Pero bueno, está señalando Hobbes allí que la violencia en muchas ocasiones ha servido básicamente en términos sociales, políticos y económicos para presuntamente digamos, mantener firmes los cumplimientos de los acuerdos entre los seres humanos. Allí hay una creencia falsa en Hobbes, ¿sí? Allí hay una confusión en Hobbes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un acuerdo de verdad, requiere, ¿qué es lo que requiere un acuerdo para su cumplimiento? Lo que un acuerdo requiere son compromisos libremente asumidos por ambas o más partes que están concernidas en el acuerdo, ¿sí? Es decir, eh, un acuerdo no puede ser, si es que es acuerdo, no puede ser unilateral, ¿sí? En ningún caso un acuerdo puede ser unilateral. Porque si fuera un acuerdo unilateral, no es acuerdo, ¿no? Un acuerdo tiene que ser bilateral o multilateral, con compromisos libremente asumidos por las dos o más partes que participan en dicho acuerdo. Eh, claro, lo que se puede precisamente, digamos, lo que se puede respaldar con las armas, o como dice Hobbes acá, con las espadas, que son las armas en boga en el siglo XVII, lo que se puede respaldar, consolidar con las armas, son, si ustedes quieren, apariencias de acuerdos, ¿sí? Eh, lo que se puede justamente plantear son apariencias de acuerdo. Bueno, en realidad, aquellas situaciones donde hay dos enemigos que están bélicamente equilibrados, o sea, ni uno es más fuerte que el otro, lo que transan no es un acuerdo, es un tratado, es un armisticio, ¿sí? Pero no es un acuerdo, ¿ya? Eh, un acuerdo no implica violencia, ¿sí? Y un acuerdo, si es que realmente es efectivo, requiere la coherencia entre lo que pienso, entre lo que digo, entre lo que siento y lo que hago, ¿sí? Las partes implicadas, comprometidas en el acuerdo, hacen el esfuerzo por ser coherentes entre lo que piensan, lo que sienten, lo que dicen y lo que hacen, ¿sí? ¿Para qué? Para precisamente que se mantenga el acuerdo bilateralmente. Repito, si hay respaldo de las armas, no hay acuerdo. Lo que hay es imposición, evidentemente arbitraria, por parte de uno de los participantes de la interacción para imponerse sobre el otro, ¿sí? Yo quiero imponerme sobre el otro y quiero que prime
quiero que prime única o fundamentalmente lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo siento y lo que yo hago, ¿sí? Pero va más allá. En el caso de las imposiciones, que en realidad Hobbes no debería hablar de acuerdos, sino de imposiciones, Hobbes debería haber dicho, ¿no? Una imposición sin armas son solo palabras, ¿no? Eso es lo que debería haber dicho Hobbes. Pero dijo acuerdos, ¿no? Igual, eso quiere decir que si dijo acuerdos, quiere decir que en el fondo hay como una voluntad de hacer acuerdos, aunque no supiera Hobbes cómo hacerlo, ni ninguno de sus contemporáneos, y hasta la fecha muchos otros que tampoco solemos saber hacer acuerdos. Y fíjense que esto puede ser válido en diferentes tipos de interacciones entre los seres humanos, ¿no? En diferentes tipos de relaciones interpersonales o, o intergrupales o intercomunitarias o intercolectivas, ¿no? Relaciones humanas en general, ¿no? Eh, es decir, esto que plantea Hobbes, que una imposición sin armas son solo palabras, palabras agresivas habría que decirlas, este, eh, eso puede ser válido entre solo dos personas a nivel privado, o puede ser válido entre dos estados, o entre dos empresas, o entre dos conjuntos de estados. Da igual. O sea, el asunto si es menor o mayor es una cuestión de número, ¿no? Y fíjense que acá hay un aspecto que ya no tiene que ver ni con el instinto, ni con las emociones, que las emociones son importantísimas acá también. Emociones no solamente como la de miedo, sino emociones, digamos, colaterales como consecuencia del manejo digamos, de la inadecuada gestión del miedo, emociones como la ira, la cólera, el rencor, el resentimiento, eh, la rabia, el odio, el apetito de venganza, en fin, toda una multitud de emociones, ¿no? Asociadas a la agresividad, asociadas a la violencia, ¿sí? Y que son impulsores de la violencia, son intensificadores de la violencia, son realizadores de la violencia también. Pero lo que quería decir es que acá hay un factor mental bien importante, y que eso es transcultural y transhistórico. ¿A qué me refiero transcultural y transhistórico? Es decir, que esto que voy a decir en unos segundos corresponde a muchas culturas y sociedades a lo largo de prácticamente todas las sociedades humanas en los últimos, no sé, 12.000 o 13.000 años más recientes, por decir una cantidad específica. ¿A qué me refiero entonces? Al egoísmo, ¿sí? El egoísmo no es de origen instintivo, como algunos creen. Es más, el propio Hobbes creía que el egoísmo era de origen instintivo. No, 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 no. El egoísmo, obviamente, se realiza individualmente, pero si es que hay un campo de convergencia de muchos egoísmos individuales entrelazados entre sí, eso lamentablemente se potencia y tiene todo un despliegue de una serie de energías colectivas que pueden acarrear toda una serie de dinámicas de destrucción. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de egoísmo? Esto es muy importante, ¿no? Me interesa, y bueno, ya con esto acabo porque, bueno, nada, es 6:41 y 4 minutos más para dar paso a preguntas y respuestas, ¿sí? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de egoísmo? ¿Sí? En muchas ocasiones se ha dicho erróneamente que el egoísmo es, fíjense qué terrible esto,
es quererme a mí mismo. No. Quererme a mí mismo se llama autoestima, ¿sí? Eh, Se llama autovaloración y está vinculado con el amor a uno mismo. Está vinculado con el amor propio, que es una virtud interna fundamental que innata en todos los seres humanos, dormida las más de las veces en la mayor parte de seres humanos, y que podemos desarrollarla todos los seres humanos. ¿Sí? Eh, ¿A qué nos referimos con egoísmo? El egoísmo es una limitación mental individual, ¿sí? Que se puede compartir obviamente con otros muchísimos seres humanos, se puede transmitir transgeneracionalmente. El egoísmo es una limitación mental que consiste en que para yo sentirme bien, quiero que la otra persona cambie, ¿sí? Es decir, yo no quiero cambiarme a mí mismo, no asumo que puedo, incluso debo transformarme a mí mismo, que debo transformar mis pensamientos, mis percepciones, mis interpretaciones, mis sentimientos, etcétera, mis conductas, en fin, una cantidad de cosas dentro de mí. Es decir, yo no asumo que puedo, incluso debo transformarme a mí mismo, que puedo, incluso debo cambiar, sino que creo que para yo sentirme bien conmigo mismo, sentirme bien con la vida, supongo que es el otro el que tiene que cambiar, ¿no? Es decir, quiero para yo ser feliz, el otro me debe hacer feliz. El otro debe actuar así, 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 para que yo recién me sienta contento. Si el otro no es como yo creo, como yo supongo, como yo interpreto que debería ser, bueno, yo me siento descontento, me siento con malestares. Obviamente esto se puede llevar al extremo. Es el caso del nazismo, por ejemplo, ¿no? Ya es una cuestión colectiva, ¿no? Los nazis, nosotros suponemos, nosotros nazis, que creemos pertenecer a una etiqueta inventada por nosotros llamada raza aria, nosotros nazis creemos que para sentirnos en completo bienestar en la vida, sentirnos supremamente dichosos en la existencia, en el tiempo y en el espacio, suponemos que los así llamados judíos deben desaparecer totalmente de la faz de la tierra. ¿Sí? Solo si ellos desaparecen, además, decir judío es una rotulación, una etiqueta, como toda etiqueta, empobrecedora, ¿no? Y como toda etiqueta, como toda rotulación, no es de origen instintivo, no es de origen corpofisiológico, no es de origen genético ni biológico. Toda etiqueta es de origen mental, social y cultural. ¿Sí? Tiene su origen mental y de ahí tiene su refuerzo sociocultural. ¿No es así? Pero el origen es el egoísmo, ¿no? Los animales no son egoístas, ¿se dan cuenta? Porque los animales no tienen desarrollo mental en sentido estricto como los seres humanos. Los mamíferos, por supuesto que tienen emociones y sentimientos. Es obvio, un perrito tiene emociones y sentimientos. Pero un perrito, un gatito, no tiene creencias, no tiene conceptos, no tiene interpretaciones, ¿no? No tiene o no cree tener razones. Por eso es que un animalito domesticado desde cachorrito con las personas con las que convive es absolutamente pacífico, es absolutamente mansito y tierno. ¿Se han dado cuenta? Las más de las veces. No siempre, porque hay que algo de salvajismo mamífero allí. Eh, pero el punto es que eh, esto está vinculado con, con el desarrollo de las armas del ego, el desarrollo de las armas egoístas. Yo quiero que
yo o nosotros queremos que el otro, los otros cambien, ¿sí? Sean totalmente distintos para yo sentirme bien conmigo mismo, con la vida, para yo ser feliz, para yo tener paz, ¿no? Eh, y claro, y el que hace eso, lo cree hacerlo, y de hecho lo hace en nombre del bien, y se siente una persona buena, ¿no es cierto? Obviamente Hitler y los nazis y Himmler y todos los que ustedes quieran, lo que hacían lo hacían por el bien, pero por su bien, ¿no es cierto? Por lo que ellos consideraban que era el bien, ¿no es así? Eh, el problema es que eh, el bien siempre supone que están los buenos versus los malos, que hay una lucha, que hay un conflicto, que hay una pelea. Los buenos siempre requieren luchar, o sea, pelearse contra los malos, porque los buenos siempre somos nosotros y los malos siempre son los otros. Para los nazis, obviamente, los judíos eran los malos y ellos eran los buenos. Para, qué sé yo, para los maoístas durante la Revolución China desde 1949 hasta los 70, casi 1980, en dos diferentes momentos, ellos, los comunistas maoístas, eran los buenos y los demás eran los malos, ¿no? Siempre los buenos somos nosotros y los malos son los otros. Pero, pero identificarse con la posición moral o moralista de yo soy el bueno o nosotros somos los buenos requiere que haya los malos, a los que buscamos arrinconarlos o incluso aniquilarlos. Por eso es que no nos sirve de mucho en realidad quedarnos en ay, los violentos son los malos, los no violentos son los buenos, porque al final los entre comillas buenos practican la violencia, ¿no? A veces no de manera física directa, pero sí de maneras no físicas, ¿no? Eh, una multiplicidad de formas. Pero bueno, nos vamos a quedar acá porque, bueno, en realidad la presentación de diapositivas era larguísima, pero ya para eso está el curso que voy a impartir a partir del, digamos, durante todo el siguiente mes. Ahora damos pase a las, miren, acá había otros ejemplitos, pero bueno, nada. Gracias, Damos pase a gracias. las preguntas que haya, Vanessa. Muchas gracias. Bueno, Buenas noches. Quiero felicitar la ponencia del profesor o maestro excelente y en Gracias. verdad es muy real versus el contexto que estamos viviendo en la actualidad. Me gustaría trasladarle una pregunta. Cuando usted se refiere que la no violencia, lo único que es no violencia es el amor universal, me gustaría escuchar su concepto de amor universal, por favor. Yo soy Con Fabiola mucho gusto. Gallego. Gracias. Con mucho gusto, Fiorella. Bueno, en realidad, como comprenderás, ese concepto no lo inventé yo, sino que, bueno, ya varios maestros espirituales de sabiduría desde hace algunos miles de años lo han enunciado. Desde, qué sé yo, desde la India y el Tíbet, pasando por la China y el Japón, hasta el Medio Oriente, ¿no? Y por ejemplo, el Buda Gautama fue uno de los maestros de sabiduría que, así como Lao Tse y Chuan Tzu en el caso de la China, fueron algunos de los que lo explicitaron. Pero quizás la frase, la voy a parafrasear, ¿no? Que quizás cuaja más, o mejor, cuaja mejor. La idea del amor universal la dijo el maestro Jesús el Cristo, hace ya como un par de milenios, ¿no? El amor universal consiste en amar a los demás como a uno mismo, ¿sí? Amar a los demás como a uno mismo, ¿no? Y a los demás quiere decir, y citando al propio Jesús de Nazaret, eh, amar a los demás implica amar a los, entre comillas, enemigos, amar, entre comillas, a los que nos persiguen, amar, entre comillas, a los que nos calumnian, ¿no? Obviamente, ese es el desafío de la vida. No hay gracia, no hay tanta gracia, perdón, no hay mucha gracia en amar a los que me aman, ¿no es cierto? El reto mayor para la historia de la humanidad, no es así,
Basta con revisar la historia y las enseñanzas del Buda Sakyamuni, de Jesús el Cristo, de Mahoma, que tiene mala prensa, lamentablemente, a causa del terrorismo islámico y del antiislamismo occidental de hace mucho tiempo. En fin, toda una serie de maestros espirituales de hace siglos o milenios inclusive, vamos, eso es esos son palabras mayores, ¿no? Solamente que es muy retador, ¿no? Ojo, no estoy hablando acá de fe, de creencias religiosas, no he hablado nada de eso, ¿no? Acá no interesa, no estoy apelando a ninguna religión institucional, estoy hablando de las enseñanzas de ciertos maestros de sabiduría del planeta a lo largo de milenios. Y eso también uno lo puede encontrar en las enseñanzas de Hermes Trismegisto, por ejemplo, ¿no? Del antiguo Egipto, de la antigua El Grecia. Kybalión. Claro, el Kybalión es un libro sobre todo, ¿no? Esto para, de los tres iniciados, ¿no? Pero estas son enseñanzas universales, ¿no? Es muy retador, ¿no? Inclusive, fíjense, es tan retador para nosotros eso de amar al otro como uno mismo, por dos razones. Una, porque las más de las veces nos autorrechazamos, ¿no es cierto? Nos rechazamos a nosotros mismos, ¿no es así? No nos validamos, no nos valoramos, no nos aceptamos, ¿no? Es tremendo, ¿no? Estamos buscando todo el tiempo la aprobación de los demás, en muchas ocasiones somos adictos a la aprobación de los demás, somos adictos al pasado, a las etiquetas estereotipadoras del pasado acerca de todos y acerca de nosotros mismos. Entonces, amarse uno mismo no es tan fácil porque las más de las veces hemos sido formados en pensamiento, en lenguaje y en acciones, hemos sido formados en muchas ocasiones para autodespreciarnos, ¿no? En el Dhammapada, el Buda histórico, ¿no? Siddhartha Gautama, digamos, decía que no hay nadie más que me desprecie a mí mismo que yo, ¿no? ¿Quién me hace más daño a mí mismo cotidianamente? Yo me maltrato tanto mentalmente, o a veces comunicativamente, a veces actitudinalmente, y demás, que es impresionante, ¿no? Entonces, amarse a uno mismo es un reto, porque socioculturalmente en muchas ocasiones hemos estado habituados a no hacerlo. Y dos, el asunto de amar a los demás, amar a los otros, como uno mismo, claro, si yo a mí me doy lo mejor, no en términos solamente materiales, sino mentales, emocionales, sentimentales, eh, eh, socioculturales, comunicacionales, estéticos, etcétera, nutricionales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Yo puedo expresar las mejores virtudes, cualidades y valores a los demás también. Sobre todo a aquellos, como decía el Cristo, a los que me desprecian, a los que me calumnian, ¿no? Claro, uno puede decir, ¿cómo puedo amar a Hitler? Sí, pues, ¿no? Es siempre más fácil amar a, qué sé yo, al próximo, ¿no? Pero amar al entre comillas enemigo, que en realidad no lo es tal, sino que es el diferente, ¿no es cierto? Amar al semejante no tiene mucha gracia. Amar al diferente, al realmente diferente, es un reto, ¿no? Pero bueno, estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. ¿Qué otras preguntas? Ahí nos Gracias, comparte. gracias. Con gusto. Eh,
Rodrigo nos comparte, en las escuelas se aprende a jugar de manera violenta y se interioriza que la violencia es un juego que genera desconexión emocional y moral, ¿no? Eh, por otro lado, Wilmer comparte algunas citas, si vis pacem pare bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Asimismo, Alindor también refiere otra cita, el lema del ejército: en la paz entrenamos y en la guerra descansamos. Son algunos de los aportes que han compartido los. Perfecto, gracias Vanessa. Voy a unir las dos últimas intervenciones, ya no me acuerdo los nombres de los participantes, pero que están emparentadas, ¿no? Claro, el problema es que desde el punto de vista bélico o belicista, se cree que el cese al fuego es la paz, ¿sí? Pero esa es una creencia cultural errónea, ¿sí? Que podemos corregirla, ¿no? La paz significa cero enfrentamientos, cero conflictos. Cero enfrentamientos y conflictos en mente, corazón y acción y comunicación con todo y con todos. Eso es la paz, ¿sí? Y la paz comienza en nuestro interior. O sea, la verdadera paz es en nuestro interior, ¿no? A veces se dice un poco, ayer estaba viendo Kung Fu Panda, ¿ya? Por enésima vez. Y claro, ¿no? En Kung Fu Panda, algunos personajes principales, ¿no? Como el maestro Wei, la tortuguita, o el maestro Shifu, el mapache creo que es, hablan de la paz interior, ¿no? Y a veces y eso está vinculado con los antiguos budistas, taoístas, en fin. Pero allí hay un problema. El problema de Kung Fu Panda es el mismo problema de todas las películas de artes marciales, a pesar de que Kung Fu Panda es para niños y es más light que una película de Bruce Lee de los 70, ¿no? El problema es creer que puede haber paz interior mientras yo externamente peleo, ¿no? A veces se dice falsamente que el Kung Fu es un arte de la paz, no existe, o sea, un arte marcial no puede ser un arte de la paz, un arte marcial es un arte de la guerra, punto, ¿no? Así de simple. Claro, un armisticio, una tregua, un cese al fuego, son eso, ¿no? Es decir, es una situación de equilibrio entre dos fuerzas enemigas que ninguna precisamente supera la otra, ¿no? Eso es lo que Mao Zedong denominaba el equilibrio estratégico, ¿no? Cuando hay dos fuerzas bélicas antagónicas ahí que se están equilibrando en su nivel de fuerza y no se atacan, porque si la una ataca a la otra, eso es de nunca acabar, ¿no? O sea, no hay posibilidad en que una destruya a la otra, ¿no? O sea, una guerra se da cuando una de las fuerzas antagónicas asume que puede realmente dominar a la otra fuerza, ¿sí? Que puede dominar a la otra fuerza. En esa situación se da. Pero si la una fuerza no puede dominar a la otra y la otra no puede dominar a la una, esa es una situación de equilibrio entre fuerzas contendientes y esa es una tregua. Lo que hay entre los estados, por ejemplo, que no están en guerra, no es paz. No es paz. Uno puede decir, hay paz entre Perú y Chile, o entre Brasil y Argentina. Entre los estados, normalmente no hay paz. ¿Sí? Eso es tregua. ¿Por qué? Porque si hubiera paz de verdad, no existirían ejércitos, no existirían fuerzas armadas. ¿Sí? Ese es el punto. El día en que no exista en alguna organización social humana ningún tipo de fuerza armada, allí recién habrá convivencias sociopolíticas verdaderamente pacíficas. ¿Sí?
Mientras tanto, lo que hay son treguas. Basta cualquier provocación agresiva de la una a la otra parte para que en cualquier momento se despliegue una guerra, ¿no? Que es lo que ha pasado, está pasando en el caso allí de la Federación Rusa respecto a Ucrania, ¿no? Oye, pero había paz, no, nunca hubo paz. Hubo tregua, ¿sí? Es más, voy a decir algo incluso que vaya más a fondo, ¿sí? Mientras haya derecho, mientras haya normas jurídicas, no habrá verdadera paz en el planeta. Alguien dirá, pero ¿cómo así? ¿No? Si se supone que el derecho, es lo que evita la guerra. Sí, no, ¿no es cierto? Si alguno de ustedes es abogado acá o es especialista en leyes, sabrá que las normas jurídicas se plantean como imposiciones unilaterales de un grupo respecto a los demás, con el consentimiento de los demás, pero imposición. Consentimientos muy extraños, y en muchos casos no hay ningún consentimiento, sino que simplemente es acatamiento, obediencia, ¿no? Una norma jurídica se promulga y se impone. Oye, pero nunca estuvo en el acuerdo, no importa. La obedeces o la obedeces, punto, ¿no? Y cuando hay un proceso judicial, por ejemplo, cualquiera que conozca un proceso judicial, sea por estudios o que lo haya vivido, un proceso judicial es la guerra por otros medios, ¿no es cierto? A los abogados litigantes, lo que o sea, lo que le interesa al abogado litigante es defender a su cliente, punto, ¿no es cierto? Ahí no importa la paz, el amor, la felicidad, lo que importa es que uno gane respecto al otro y que se ejecute la venganza, ¿no? Los sistemas judiciales son sistemas de cierto tipo de diferimiento civilizado, entre comillas, de la venganza, del deseo de venganza. Eso lo veremos mejor en el curso. Todo sistema moderno de justicia a través del Poder Judicial, Fiscalía, Policía, es otra forma de organizar el deseo de venganza de los seres humanos. ¿Sí? Arturo, Bueno, tenemos ahí. otra pregunta. Nos la hace llegar Luz. Dice, el alto nivel de competencia fomentado desde la niñez, ¿qué relación tiene con la violencia? Ah, buenísima. Sí, eso me permite enganchar con lo de el participante que habló de la escuela. Ahí empato dos cosas, ¿no? Familia y escuela, sin duda alguna, ¿no? La familia es más responsable que la escuela, sin dejar tener la escuela responsabilidad, sin duda alguna, ¿no? Claro, en el caso de la competencia, el problema es que la forma en que se plantea la competencia en nuestros desequilibrados mundos, en nuestras desequilibradas sociedades contemporáneas, implica una competencia que en muchas ocasiones eh, bloquea o arrincona a las redes de colaboración y de cooperación. ¿Sí? Ese es el punto, ¿no? El problema de la competencia, del afán, sobre todo excesivo de competitividad, implica que hay alguien o un grupo que se siente o que quiere creer, sentirse mejor que el resto de grupos, ¿no? Yo te gané y tú perdiste, ¿no es así? Y eso me hace sentir satisfecho, ¿no es así? Y ese es el problema, porque hace mostrarnos una falsa imagen de que hay seres humanos, individuales o grupos humanos, más especiales que otros, ¿sí? Yo tengo un par de hijitos, ¿no? Tengo dos hijitos, Marce de 9 años y Fabri de 7, y bueno, nada, a veces los dos me decían, ¿no? Papi, ¿quién es más especial para ti? ¿No? Y yo les decía, bueno, los dos son igual de especiales.
los dos son maravillosos, los dos son extraordinarios y los amo a los dos, ¿no? Los amo profundamente a los dos. Pero, claro, es que el asunto es que nuestras sociedades fomentan la idea de que hay un individuo que es más especial que el otro, ¿no es así? Y por consiguiente, el que es más especial se siente, digamos, con la supuesta autoridad para disminuir, ay, ¿qué pasó acá? Para disminuir al resto, ¿sí? Y el que ha sido invalidado se siente mal, se siente ofendido, etcétera, etcétera. Y lamentablemente ese tipo de falsas creencias que implican desvalorizar al otro y desvalorizarme a mí mismo y desvalorizar al otro, ¿no? Claro, porque ¿qué implica esa competencia así, y sobre todo la más tenaz, la más intensa? Implica que yo me he vuelto una suerte, digamos, como no me puedo validar a mí mismo desde amor, no me puedo valorar a mí mismo desde la comprensión de amor, me vuelvo una suerte de adicto de la aprobación del colectivo, de la comunidad, ¿sí? Entonces, ¿no? El que sale ganador, ¿no es cierto? En realidad es alguien que está buscando demasiado ansiosamente la aprobación colectiva, ¿sí? Pero eso, se ha vuelto adicto a la aceptación de los demás, a la búsqueda de aceptación de los demás, mejor dicho. Pero en el fondo no se acepta plenamente tal cual es. Por eso su afán extremo en competir, ¿no? En querer que otros digan, míreme cuán valioso soy, porque no me siento yo por mí mismo y para mí mismo lo suficientemente valioso y necesito que me den ese valor desde fuera. No reconozco el valor desde mí y para mí, sino que quiero que me lo den desde el exterior. Y eso hacemos muchas veces en nuestras familias y en los colegios, ¿sí? Muchas veces esas falsas creencias las utilizamos más que como herramientas pedagógicas, como armas del egoísmo para educar a nuestros hijos o para relacionarnos con nuestros familiares como papás, mamás, hermanos, hermanas, primos, primas, en fin, o la pareja, ¿no? Obviamente lo que digo no lo digo porque me sienta, ay, lo máximo, no, 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 o sea, yo cometo todos esos errores que les estoy diciendo, ¿no? Simplemente estoy, nada, en pañales comenzando a aprender. No soy superior ética y espiritualmente a nadie, por supuesto. Y en la escuela tenemos sistemas educativos que fomentan eso, digamos, eso está cambiando. Hay muchos colegios que tienen, obviamente, otra propuesta. Es decir, todo eso implica cambios a nivel individual, cambios a nivel de familia, cambios a nivel de la escuela, etcétera, 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 ¿no? Pero todo comienza con los cambios a nivel individual, a nivel digamos, de las relaciones más próximas, qué sé yo, con la pareja, con los amigos, etcétera, a nivel de cómo se viabiliza todo eso en la familia, ¿no? Bueno, ¿qué más? No sé si hay algo más por el tiempo, no sé si se puede. Uy, ¿Vanessa? Creo que Vanessa se fue. No, acá estoy, acá Ah, estoy. ya. Bueno, nada, Arturo, muchísimas gracias. No sé Gracias si a ti y a ustedes. hay alguna otra pregunta, creo que son todas las que han podido compartir hasta el momento. Te agradecemos muchísimo por la elocuencia en esta charla, realmente ha sido muy interesante.
Los invitamos a participar, a que se sumen, se inscriban en nuestro curso Mecanismos de la Violencia, Aspectos Sociales, Políticos y Emocionales, que estará siendo desarrollado por el mismo Arturo Zulca, quien hoy ha estado con nosotros. Y claro, ha podido de alguna manera dar a algunos aperitivos, ¿no? Exactamente, tal cual. Para que ustedes puedan interesarse y participar. De hecho, van a haber desarrollos mucho más en el cual ustedes también van a tener mayor participación y se dará a través del curso. Bueno, tenemos una última intervención, me Con parece. mucho gusto. Eh, Ha levantado la mano, perdóname. Levantó la mano uno de los participantes o A ver, creo escucho. que no, estaban agradeciendo. Ah, bueno, bacán. Entiendo, muchas gracias, muchas gracias. Gracias también a todos y a todas por participar. Los hemos compartido a través del chat de manera interna. También el enlace donde ustedes podrán hallar el programa en detalle del curso que estamos desarrollando, ¿no? Así que, y bueno, para mencionar también quienes están presentes y quienes están interesados en participar, pueden mencionar y comunicarse a los números que encuentra aquí en pantalla o el correo indicando que ha estado presente en este evento y obtendrá un descuento del 10%, ¿no? En su matrícula. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias nuevamente, Arturo, y nos Solo quiero estamos despedirme. próximamente. Dale, Arturo. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos. Ha sido muy lindo poder compartir estas reflexiones con ustedes y muy lindo escucharles o leerles ahí sus preguntas. Para cualquier cosita, nada, estoy a la orden y nos encontramos en el curso, que allí vamos a desarrollar largo y tendido esto que simplemente ha sido una degustación. Que la pasen hermosamente. Hasta pronto.